Ok, pues vamos a leer el texto que dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bien, antes de comenzar a introducirnos en el texto, me gustaría preguntaros algo que a mí me ha sucedido. ¿Alguna vez habéis intentado entrar en un equipo de fútbol, conseguir un trabajo, entrar en la universidad o en cualquier otro grupo social y os han rechazado? ¿Os ha pasado alguna vez? Bien, a mí me ha pasado. Yo de pequeño quería entrar en el equipo de fútbol de mi barrio, que es el Tiro de Pichón, en Málaga, de donde salió Brahim, el que ahora mismo juega en el Madrid. Y yo estaba flipadísimo, yo quería sí o sí ser futbolista, lateral izquierdo como Roberto Carlos, y siendo diestro. Y la cosa fue que el entrenador me dio una palmadita en la espalda y me dijo que lo mío no era el fútbol. Igualmente, cuando tenía 2-3 años más, a mis amigos les dio todos por jugar al baloncesto en el equipo del colegio de enfrente de mi casa. Y claro, yo me ponía a jugar a la Play, a la NBA, me veía los vídeos por internet con mala calidad, no se veía tan bien como ahora. Y al final me pasó lo mismo. Al final fui a entrar al equipo de baloncesto y el entrenador, después de varios partidos, me dijo: mira, dedícate a la petanca, porque el baloncesto tampoco es lo tuyo. Y es más, una vez que estaba en la universidad, yo había estado un año casi viviendo en Irlanda, por lo que hablaba bastante bien el inglés. Salió una beca de las que Antonio Bandera da todos los años para irte a estudiar a Estados Unidos, ¿vale? Yo me presenté a esa beca para conseguirla e irme a estudiar fuera, con la seguridad de los 50 que nos presentábamos, yo tenía la nota media más alta y miraba la nota media más alta y a partir de ahí iba hacia abajo para conseguir la beca, pero tenía que tener aprobado el examen de inglés. Yo me metí en una academia porque hablaba muy bien inglés, pero la gramática regular, y saqué un 4,9 en el examen. Me faltó nada. Del 5, pues 4,9. Así que nuevamente me rechazaron, me dijeron que no era lo suficientemente bueno. ¿Por qué os digo esto? No sé si os ha pasado alguna vez, como digo, a mí ya habéis visto que me ha pasado en unas cuantas ocasiones, pero es que el texto que vamos a tratar está muy relacionado con este tema. Está muy relacionado con conseguir cosas y ser rechazado a través de nuestras propias obras o de nuestras propias actitudes. A mí, a la hora de tratar un texto, me gusta acercarme paso a paso. Vemos en estos versículos, lo mismo que aparece en toda la Biblia: Dios salvando al hombre de su pecado. Pero vamos a acercarnos paulatinamente a este texto. Si nos acercamos, lo primero que tenemos que decir es, bueno, este libro, ¿quién lo escribió? Lo escribió, sabemos por la tradición de la Iglesia y porque la mayoría de los eruditos así lo apoyan, que fue escrito por Lucas, el discípulo o compañero de Pablo, que aparece en Colosenses 4,14 cuando Pablo dice: os saluda Lucas, el médico amado. Ahí sabemos que ese Lucas, ese médico amado, era el mismo que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Pero ¿a quién va dirigido el Evangelio de Lucas? Pues el propio texto nos dice que iba a Teófilo. Teófilo no era un judío, no era alguien que conocía la tradición judaica. No conocía a Abraham, no conocía a Moisés, no conocía todas las promesas y los pactos que Dios había tenido con el pueblo de Israel. Pero era un gentil preeminente y que, según nos dice el propio texto al comienzo de Lucas, conocía ya algo sobre Cristo. Visto quién lo ha escrito y visto a quién iba dedicado, ¿por qué escribe Lucas este evangelio?
Lucas escribe este evangelio a una persona que no tiene el contexto de ser judío para que esa persona crea que realmente Cristo es quien dijo ser, que Cristo realmente es nuestro Salvador, es el Mesías prometido, es el Hijo de Dios, ¿vale? Entonces, ahora vamos a dar otro salto y vamos a comenzar un camino desde el capítulo 15 de Lucas, no lo vais a encontrar en el papel, desde el capítulo 15 de Lucas vamos a encontrar un camino en el que vamos a ir paso a paso acercándonos hasta el texto que vamos a estudiar. En el momento en que Jesús elige a sus apóstoles y empieza a predicar y a enseñar sobre el reino de los cielos y sobre la buena nueva, encontramos que en el versículo 1 y 2 del capítulo 15 dice una cosa muy significativa. Y es que dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban. Imaginaos, Sevilla, la Alameda de Hércules, la Avenida de la Constitución en Semana Santa, la Plaza Nueva el Domingo de Resurrección. Cristo aparece y se pone a predicar. Y los que lo escuchan y dicen que todos iban a oírle, todos, no unos pocos, no 50, no 60, sino todos iban a oír a Cristo, eran pecadores. Eran pecadores que estaban en la Alameda de Hércules, pecadores que estaban en la Avenida de la Constitución o en la Plaza Nueva. Sin embargo, los creyentes de esa época, los que supuestamente viven para Dios y con una forma de vida y un corazón enfocado y dado a Dios como su Señor, estaban murmurando. Estarían diciendo, ¿este qué hace aquí? ¿Este qué hace venir a la Plaza Nueva con el evento de resurrección que tenemos ahora a predicarnos? ¿O este que hace aquí si va a pasar ahora el paso a venir? ¿Qué me va a venir a decir este Jesús? Eso era lo que estaban haciendo los fariseos y los escribas, los que eran creyentes reconocidos de la época, porque recordemos que los fariseos nosotros los vemos como los malos de la película, pero para los judíos era una secta en el sentido de grupo religioso preeminente y muy importante al que se le tenía mucho respeto. Entonces vemos esta situación en el capítulo 15. Pero es que si seguimos ese capítulo 15 vemos que es la historia de la oveja perdida. Es decir, el pastor yendo a buscar a la oveja, no a la inversa. Y por eso digo que este es el comienzo del camino que nos va a llevar hasta el anuncio de la muerte de Cristo en el mismo capítulo en el que vamos a profundizar en la parábola. Jesús, el buen pastor, yendo a buscarnos a decirnos que estamos equivocados, que necesitamos ayuda. Entonces, este es el camino que vamos a comenzar y que vamos a seguir en el capítulo 16, cuando Jesús cuenta la historia del mayordomo infiel. Y nos cuenta un mayordomo, como mismamente la palabra dice, que es infiel. Y dice Jesús, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho y a la inversa. Pero es que sigue diciendo, sabiendo que los fariseos lo estaban escuchando, les dice, el mayordomo infiel tiene dos señores. Y no se puede tener dos señores, porque o amas a uno y odias al otro, o a la inversa. Pero los fariseos y los escribas, los religiosos de la época, se burlaban de Jesús. Y Jesús les dice, tras esas burlas, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, por lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es decir, Jesús, en el capítulo 15, es el buen pastor. Jesús, en el capítulo 16, nos enseña que tenemos un doble corazón y que nuestra justicia está desviada, que pensamos como hombre y no pensamos como Dios. Una y otra vez es la historia de la Biblia. Dios viniendo a salvar al hombre de su pecado. En la oveja perdida vemos cómo Dios nos busca, en el mayordomo infiel vemos cómo Dios nos instruye, en la justificación equivocada, cómo nos hemos desviado. Inequívocamente, esta es una obra de Dios. Bien, en el capítulo 17 encontramos a Jesús hablando sobre el reino, a Jesús hablando sobre la limpieza de unos leprosos, y que el único leproso que va a agradecérselo es un extranjero, es decir, no es un judío.
Cuando llegamos al capítulo 18 nos encontramos que el capítulo 18 tiene un eje central. El eje central es el estado del corazón del hombre y la salvación de Dios. Pero ¿qué encontramos si leemos el capítulo 18? Aparte de la parábola en la que vamos a profundizar. Como veis, vamos intentando llegar paso a paso hasta esta parábola. Lo que encontramos es la historia de la viuda y el juez injusto. Encontramos la parábola que vamos a estudiar, la del fariseo y el publicano. Encontramos a unos niños acercándose a Jesús, mientras sus discípulos le dicen, deja a los niños ahí, los niños no contaban para nada. Los niños, hasta que no tenían edad de trabajar, en aquella época no servían para nada. Perdón por la expresión, pero es que era así. Entonces los discípulos dicen, echa para allá a los niños, que no molesten a Jesús. Y Jesús les dice que se acerquen y que de ellos es como es el reino de los cielos, de los que son como ellos. Tenemos la historia del joven rico, tenemos el anuncio de la muerte de Jesús y tenemos la historia de Bartimeo. ¿Qué podemos preguntarnos al ver este capítulo? Vemos por un lado que Jesús está enseñando la perseverancia, porque la viuda persevera frente al juez injusto. Y Jesús le dice, ¿cuánto más nos va a hacer justicia Dios? Pero hace una pregunta, y esta pregunta es algo que tenemos que tener siempre en mente. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre? La viuda tenía que ser un martillo pilón. Tenía que ser de las que empieza a pedirte algo, pin, 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 y hasta que no se lo da, no paraba. Y el juez injusto le hace justicia, cuanto más Dios. Pero Jesús se pregunta, ¿hallará fe? ¿Hallará fe en nosotros? Luego, saltando a la parábola que vamos a estudiar, vemos a esos niños que van con un corazón tierno, creyendo de verdad que Jesús era el Mesías, aceptándolo abiertamente. Y luego vemos que la salvación es imposible. ¿Por qué pensamos que la salvación es imposible a la luz de este capítulo? Y que nos ayuda un poco a ver la intención de Jesús al contar esta parábola. Imaginaos el predicador más preeminente que hay hoy en día. ¿Quién se os ocurre? Un predicador famoso que podéis escuchar. Sugel Michelet. Estupendo. Imaginaos a Sugel Michelet acercándose a Cristo y diciéndole, mira, yo voy de misiones, yo he levantado centros para enseñar y seminarios, yo dedico mi vida a predicar el Evangelio, a discipular gente, ¿qué más tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, bueno, pues deja todo eso y simplemente sirve a tu mujer, por ejemplo. Y Sugel Michelet dice, ¿cómo voy a dejar yo ahora los seminarios, las predicaciones, los viajes y demás para simplemente dedicarme a cuidar a mi mujer? Con perdón de Sugel Michelet, eso es el joven rico. O sea, en aquella época, cuando una persona tenía preeminencia, tenía dinero, se entendía que era porque estaba haciendo las cosas bien, porque Dios lo amaba y Dios lo bendecía. Yo hago las cosas bien, Dios me bendice. Yo hago las cosas mal, Dios me maldice y me van las cosas mal. Así es como se pensaba en la época. Y el texto, si lo leyésemos, dice que el joven cumplía con todos los mandamientos. El joven era, por eso he dicho, el pastor preeminente. Era la persona que la gente decía, ostras, este al cielo fijo. Este no se va a quedar a mitad de camino, este va al cielo seguro. Y Jesús, con mucha humildad, le muestra y con mucho amor, como dice también en Mateo, le muestra amor y le dice, vale, vende tus posesiones, o en este caso, deja de ministrar, dedícate a tu mujer, pues vende las posesiones, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué dice el joven rico? Yo creo que lo sabemos todos. Se da la vuelta y dice, no me merece la pena. Y ahí es cuando Jesús dice, qué difícil le es al hombre salvarse. Al hombre le es imposible salvarse. Y los propios discípulos que estaban con él y que habían escuchado todas sus predicaciones, le dicen, pero Señor, ¿y si no es este, que es tan perfecto, que hace las cosas tan bien, quién se salva? Y es cuando Jesús le dice, para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Lo veis? Desde el capítulo 15 es Jesús viniendo a buscarnos de nuestro pecado y mostrándonos nuestra verdadera situación y nuestro verdadero estado. ¿Pero quiénes son esos imposibles de los que habla Jesús? Pues según el propio texto, los imposibles que Dios salva pueden ser la viuda.
que mostró fe y pidió ayuda. Pueden ser los niños que aceptaron a Jesús con los brazos abiertos. Y puede ser Bartimeo, el ciego pesado que empieza a pegar voces. Tú imagínate que vas por la calle con Jesús y empieza un hombre que vive en la calle, que pues, probablemente olerá mal y está con mal aspecto, con malas pintas, y empieza a pegar gritos. ¡Jesús, Jesús! Muy probablemente habríais hecho lo mismo que hicieron los discípulos. Cállate ya, échate para allá, deja de molestar. Pero de nuevo Bartimeo mostraba lo mismo que la viuda, fe y necesidad, que era dada a los pies de Cristo. Ayúdame. Hasta que Jesús dijo, mira, tu fe te ha sanado. Y le da la vista. Y dice el texto que Bartimeo lo sigue. Bartimeo no se va por ahí de fiesta y dice, ya tengo vista, a tomar viento. No, Bartimeo lo sigue. Pero es que en ese mismo capítulo vemos también el anuncio de la muerte de Cristo. De nuevo, todo es obra de Dios. Él viene a buscarnos como la oveja perdida, Él nos dice que tenemos un doble corazón, como en el mayordomo infiel o como en el joven rico. Él nos muestra quiénes son los que realmente tienen fe y quiénes van a ser los escogidos a través de su obra en la cruz. Bien, pues visto este contexto previo y estos pasos que hemos ido dando hasta el texto, vamos a entrar ya en los versículos que vamos a estudiar. Como he dicho, esto es un mensaje que habla de lo mismo, Dios salvando al hombre. Específicamente en la parábola vamos a ver a Jesús hablando de la justicia o de la justificación, pero no como tenemos muchas veces en mente la ley del talión. La ley del talión, como sabéis, es diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Y esto viene del 500 a.C., ¿no? Jesús va a hablar de cómo se traduce en griego de la dikaio o de dikaio, que significa ser justificado por Dios. Pero ¿cómo comienza el texto? Vamos a leer el texto despacio. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Lo veis? El primer detalle que vamos a encontrar es a unos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, Jesús, que estaba en perfecta comunión con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, está diciendo que esas personas que estaban escuchando, esas personas a las que le iba a predicar esta parábola, ellos mismos confiaban en sí mismos como justos. ¿Está mal que confiemos en nosotros mismos? Realmente en el día a día no está mal que yo confíe en cómo hago mi trabajo. Lo que está mal, y es a lo que se refiere aquí Cristo, es la seguridad religiosa. El poner nuestra seguridad religiosa en nuestras obras, en nuestros actos. Y esto es lo que decía el fariseo, esto es lo que pensaba el fariseo, como vamos a ver en los versículos que vienen. Porque dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, esta parábola iba enfocada a aquellos que se confían en sí mismos como justos. En el verso 10 dice Jesús, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Esto, para que lo pongamos en contexto, los publicanos, siempre que se habla de un publicano en el Nuevo Testamento, se habla de un pecador reconocido, es decir, de alguien que probablemente esta mañana está con resaca en su casa por haber salido anoche de fiesta a hacer cualquier cosa, sin límite. Eso es lo que tenemos en nuestra mente de publicanos y de pecadores. Y el fariseo en aquella época era el que está aquí sentado, el que nos falla un domingo. Entonces dice Jesús en el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Esta apreciación es muy fuerte. Jesús, el mismo que ha dicho que esa persona confiaba en sí mismo, está diciendo que esa persona que está orando no está orando a Dios, que está orando consigo mismo. O sea, es como cuando muchas veces decimos, no, es que la oración no pasa del techo. Esa persona no estaba confiando en Dios. Cuando oramos, ponemos nuestra confianza en que Él nos escucha. Y aquí Jesús, que recordemos, Jesús es la imagen del Dios invisible, porque se sustentan todas las cosas, por y para el que fue creada toda la creación, el que tiene la preeminencia en todo y el que tiene la plenitud de la deidad.
Él conocía los corazones de a quien le estaba contando esta parábola y nos dice, nos pone el ejemplo de que ellos oraban consigo mismos. El corazón de esta persona no está enfocado en Dios, el corazón de esta persona está vanagloriado, está autocentrado, está confiado plenamente en que Él es justo. De hecho, si seguimos leyendo, dice en el mismo versículo 11, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. ¿Veis lo que ha hecho el fariseo? Bien. ¿Quién no lo ha hecho de aquí alguna vez? Porque yo creo que es algo que hacemos habitualmente. ¿Cuántas veces hacemos esto nosotros? Estamos orando, gracias Señor porque me has dado esto, gracias Señor por cuidar a mi familia, gracias Señor por lo otro, y de pronto, pero te pido por este que ha dormido con su novia, te pido por aquel que es homosexual, te pido por el otro que es un ladrón. ¿Os fijáis? El fariseo en el texto está diciendo, gracias Señor porque no soy como estos, y está marcando pecados visibles. No está marcando pecados que son invisibles al corazón, porque dice adúlteros, ladrones, injustos, algo que todos son pecados visibles. Y a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Nosotros en nuestra iglesia normalmente nos llevamos las manos a la cabeza con los pecados visibles, pero nos preocupamos poco de los pecados escondidos en el corazón y que tienen una raíz amarga que hacen que realmente nuestro corazón no esté alineado con el corazón de Dios. Y hay que recordar dos cosas. Mateo 12, 31 es cuando Jesús dice que todos los pecados de que nos arrepintamos serán perdonados, excepto ¿cuál? Excepto blasfemar contra el Espíritu Santo, que viene a referirse, que es negar a Dios, negar que Dios existe. Los pecados, como el mismo Pablo nos hablan, tienen distintas consecuencias. Frente a Dios son iguales, pero en nuestras vidas tienen distintas consecuencias. No es lo mismo una mentirijilla que a lo mejor engañar a tu mujer. No es lo mismo. Es el mismo pecado frente a Dios, pero las consecuencias son distintas. Eso es lo que nos enseña Pablo en sus cartas. Pero Cristo nos está diciendo que todos serán perdonados, excepto aquel que diga, Dios no existe. Y yo voy a vivir como si Dios no existiera. Y lo segundo, debemos tener claro que lo que a Dios más le importa no son tanto tus actos y tus obras, es tu corazón. Esto es algo que es habitual leerlo en la Biblia. Pero quiero recordaros que Joel, en su libro, en el capítulo 2, dice, rasguemos nuestros corazones en señal de arrepentimiento y que Dios derrame su espíritu. Ezequiel, en el capítulo 36, nos dice, Dios quitará un corazón de piedra, pondrá uno de carne y derramará su espíritu. ¿Por qué un corazón de piedra no? La piedra siente, la piedra padece, nos podemos relacionar con la piedra. Necesitamos un corazón de carne con el que poder relacionarnos con Dios. Y fijaos que es Dios el que nos va a quitar uno y nos va a poner otro. De nuevo, el mensaje de toda la Biblia, Dios salvándonos. El mensaje que estamos viendo, el mensaje del camino que llegamos viendo desde el capítulo 15 hasta ahora. El fariseo no ve su pecado. El fariseo no conoce de su pecado. Porque dice en el versículo 12, gracias porque no soy como este, ha dicho en el 11, en el 12 dice, porque yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo todos los domingos, y sigue diciendo, hago el devocional cada mañana, participo en el grupo de alabanza, voy al grupo pequeño, voy los domingos a la iglesia. Eso es lo que sigue diciendo el fariseo. Eso es lo que decimos nosotros. Gracias Señor, porque es que yo no soy como los que están en la Alameda de Hércules. Gracias Señor que yo no soy como los que están viendo procesiones en las calles. Yo estoy aquí. Voy al grupo pequeño, me encargo de la escuela dominical, estoy en el grupo de alabanza. Esa misma falsa seguridad es la que nosotros tenemos que tener cuidado de no cometer. Porque de nuevo, esta es una dinámica del corazón, que en lugar de estar centrado en Dios, se centra en sí mismo. En contraposición, nos encontramos
a un reconocido pecador, tanto por el texto como en el contexto como he explicado, que Dios lo pone como ejemplo. Jesús lo pone como ejemplo. Dice en el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Lo repito, mas el publicano, el pecador reconocido, estando lejos, que no se quería ni acercar, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Os dais cuenta? Jesús está usando a un pecador como ejemplo. ¿Cuántas veces usamos nosotros a pecadores como ejemplo? Pero para bien. Lo solemos usar para mal, pero no para bien. ¿Por qué Jesús usaría a un pecador como ejemplo? Porque en su corazón, el publicano, y como hemos dicho, esto es lo que más le importa a Dios, se sabía pecador. A diferencia del fariseo, el publicano se sabía pecador. En su corazón. Y además no solo eso, sino es que le dolía su pecado. Porque muchas veces podemos saber el pecado, pero que no nos duela. Quizás el fariseo conocía su pecado, pero públicamente no lo iba a reconocer y no le dolía. Pero al publicano le duele. El publicano tiene un corazón contrito, un corazón dolorido por el pecado. El publicano tiene mucha más luz que el fariseo. Pero ¿cómo sabemos que le dolía? Ostras, es que no quería ni siquiera mirar al cielo. Es que no se quería acercar. Es que se estaba golpeando el pecho. Yo no sé vosotros, pero yo cuando estoy así de mal, es porque realmente sé que he hecho algo gordo y estoy arrepentido. Si no... ¿Y cuántas veces nos ha pasado que le hemos hecho tanto daño a alguien que aun habiéndole pedido perdón muchas veces ni siquiera queremos cruzarnos con esa persona, ni siquiera queremos hablarle? Esa es la situación del publicano. El creyente reconocido de la época seguía ciego y hablando consigo mismo. Él se creía que estaba hablando con Dios, pero estaba hablando consigo mismo, como ha dicho el texto. Se sentía seguro de ser aceptado por Dios. El publicano no. El publicano estaba humillado y dolorido. Pero es que no solo eso. Es que el publicano sabía que la única manera de ser aceptado por Dios era el mismo Dios. Dios, sé propicio a mí, pecador. Es decir, no solamente conocía su pecado, no solamente le dolía, sino que sabía que la única solución ante su pecado era Dios. ¿Sabéis lo que significa, según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra propicio? Según la Real Academia, significa ser favorable a hacer un bien. La palabra en griego que se usa en el texto viene a significar expiar el pecado o borrar el pecado. Es decir, el publicano le está pidiendo a Dios que sea favorable a borrar su pecado. Es decir, el publicano le está pidiendo al Señor, acéptame, hazme justo. Y esto tiene unas grandes implicaciones, porque Jesús a través de esta parábola le está enseñando a los creyentes de la época y a los que no son creyentes que el que justifica es Dios. El único para ser propicio para sus pecados es Dios. Nosotros no podemos expiar nuestros pecados y creo que eso lo tenemos claro. Necesitamos la gracia de ser declarados justos y aceptados. Justicia, por otro lado, que viene de la fe. Fe que viene de Dios. Fe que viene por la obra de Cristo. Justificación que viene por esa obra de Cristo. Es decir, es la pescadilla que se muerde la cola. Dios nos busca, Dios nos enseña que está mal, Dios se sacrifica, Dios nos da la fe en ese sacrificio y Dios nos salva. Esta es la famosa justificación por la fe que vemos en toda la Biblia. En Génesis 15, como ha leído Rachel, Abraham creyó y le fue contada por justicia. En Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, mediante la fe, y esto no es de vosotros, sino don de Dios.
También lo vemos, como hemos leído, en Romanos 4, del 1 al 12. La justificación es por el creer, y al creer viene de Dios. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de su pecado. Volvamos al texto, el último versículo. Dice, os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué acaba de ocurrir? Jesús ha justificado a un publicano. Jesús ha justificado a un publicano pecador antes que al líder religioso de la época. Claramente, la humildad y el dolor causado por su pecado, claramente esa luz que tenía el publicano, ha marcado la diferencia. Mientras el fariseo se creía seguro por sus obras, el publicano le pedía ayuda a Dios. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Yo estoy limpio de mi pecado. Pero fijaos una cosa, que muchas veces se nos pasa por alto con este texto. Jesús dice, os digo que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. No dice que el otro no vaya a ser justificado. Porque debemos recordar, como viene en 1 de Timoteo 2.4 y en 1 de Juan 2.2, que Dios quiere que todos vayan al arrepentimiento. Dios quiere que todos vayan al conocimiento de la verdad. Entonces, a raíz de 1 de Corintios 3.15, cuando dice que algunos serán salvos como por fuego, el profesor Stefan del Seminario Teológico de Dallas, que es especialista en exégesis, bibliología e idiomas, tiene una teoría, y a mí me gusta bastante, y es que los creyentes que se desvían de la voluntad de Dios, durante su vida van a pasar múltiples pruebas, pero van a seguir siendo salvos, porque la salvación no se pierde. Esos creyentes van a ser salvos como por fuego. ¿Por qué? Porque en su vida va a haber situaciones difíciles que van a moldear su corazón conforme a la voluntad de Dios. Más nos vale ser humildes y estar atentos a la voluntad de Dios que tener que ser salvos como por fuego. Pero ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? Sé que muchas veces recordamos, no, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero se nos olvida que Dios es santo y justo. Dios no puede convivir con el pecado. Y yo no sé vosotros, pero yo peco cada día. Yo le hago daño a las personas. Yo le hago daño a mi mujer. Cada día necesito recordarme esto. Y sería bueno que nos recordásemos que somos pecadores. Por lo cual, según la Biblia, no podemos tener una relación con Dios, a no ser que aceptemos al buen pastor, que viene a buscarnos como la oveja perdida. Ese buen pastor que nos dice que estamos equivocados, que somos el mayordomo infiel y el fariseo hipócrita, o el joven rico. Nosotros, alejados de la voluntad de Dios, o sin el Espíritu Santo, somos como el fariseo, ciegos a nuestra condición, ciegos a nuestro pecado. Nosotros, una vez que tenemos al Espíritu Santo, debemos, y digo debemos porque hay una parte de responsabilidad nuestra, tener la actitud del publicano. Ser conscientes de nuestro pecado, ser humildes y estar doloridos por nuestro pecado. Vivir agradecidos porque Dios nos ha dado la oportunidad a través de Cristo de ser justificados, de ser aceptados como sus hijos, de ser santificados. Fijaos que toda la autoridad la tiene Dios. Y esto es como un notario. Eso tanto Ismael como Pedro, que se hinchan a vender casas, nos pueden decir. El notario es el único que tiene potestad para dar fe de un hecho que se ha dado, la firma de una compra-venta. El juez es el único que tiene potestad para declarar absuelto o culpable a un imputado. Dios es el único que puede declararnos aceptados o rechazados.
todo a través de la obra de Cristo. Así que, hermano, te animo a que realmente recuerdes ese debemos, porque como digo, tenemos una parte de responsabilidad que muchas veces se nos olvida. Debemos ser humildes con nuestro pecado. Debemos tener la conciencia de ir a Dios y decirle: Señor, perdóname por mi pecado y perdóname por el pecado que no veo. Pedirle a Dios que nos examine, que nos muestre el pecado sin destruirnos, porque si nos mostrara realmente cómo es nuestro corazón, probablemente nos destruiría. Y no solamente eso, vayamos a hermanos en la fe, que sean maduros, en los que podemos apoyarnos y compartamos nuestras cargas. Porque tú le vas a ayudar a esa persona y esa persona te va a ayudar a ti. Tal y como dicen las Escrituras. Y le vamos a dar gloria a Dios. Y si llegado el caso, tú sabes de tu pecado pero no te duele, acércate a Dios. El primer paso es saberlo. El segundo paso es que te duela. El tercer paso es el arrepentimiento y la fe. Entonces, realmente, si no te duele tu pecado, que a mucha gente les pasa, ve a Dios y pídele: Señor, que me duela mi pecado como te duele a ti. Porque yo pienso realmente como Spurgeon. Spurgeon dijo: pueden estar seguros de que nadie encontró paz con Dios sin primero arrepentirse de sus pecados y saberse una cosa impía. Fe y arrepentimiento, arrepentimiento y fe. Esto era lo que Lucas quería contarle a Teófilo, el gentil prominente, para que creyese en Cristo. Tenemos un corazón horrible y solamente a través de la obra de Cristo podemos ser salvos, justificados y santificados. Cristo murió una vez y para siempre, y su sacrificio fue de una vez y para siempre. La justificación es de una vez y para siempre, como dice Hebreos. El hombre obtiene el favor de Dios a través de esa obra de Cristo. Si lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, somos aceptados por Dios y Él nos justifica. Justificación forense, que se llama en teología. Bien, ¿os acordáis del principio? Cuando os dije que era muy malo en el fútbol, muy malo en el baloncesto y que me quedé a las puertas de conseguir la beca. Es esto. Es creer que nosotros tenemos la capacidad suficiente para conseguir ser salvos. Es esto. Yo me creía Roberto Carlos. Y no lo soy. Yo me creía Michael Jordan y no lo soy. Yo me creía el rey del mambo porque tenía la nota media más alta de los que nos presentábamos. Pero no fue suficiente. Estos ejemplos son imperfectos. ¿Por qué? Porque ni el entrenador dio su vida para que yo consiguiera entrar en el equipo, ni el examinador dio su vida, ni siquiera me enseñó para que mejorase y consiguiera la beca. Pero entendamos qué es esto. Dios nos es propicio a través de la obra de Jesús. ¿Os acordáis también cuando dije que este mensaje era lo que dice toda la Biblia? Dios salvando al hombre de su pecado y no la inversa. Este camino que hemos recorrido. Bien, pues para terminar yo me haría varias preguntas a raíz del texto que hemos leído y de lo que hemos estudiado. ¿Encontrará fe en su pueblo, Dios? ¿Encontrará humildad en su pueblo? ¿O nos encontrará dándonos golpes de pecho pensando que como somos los elegidos somos los reyes del mambo? ¿Estamos actuando en nuestra vida como el fariseo o como el publicano? ¿Cómo está tu corazón? Si hace tiempo que no expones tu corazón al Señor y le pides que te examine y que te muestre, te animo a que lo puedas hacer. Cristo, como he dicho, se sacrificó una vez y para siempre, para hacernos justos y santos a los ojos de Dios. Es porque aceptamos a Cristo que Dios nos acepta. Cristo nos ha sido propicio. Y como decía, para terminar, ¿sabéis por qué sabemos todo esto? Porque Dios nos lo ha revelado en las Escrituras, que nosotros consideramos que es la máxima autoridad. Entonces, solo por la Escritura conocemos esto. Solo por la fe creemos en la Escritura. Solo por la gracia de Dios creemos y tenemos fe en que lo que dice la Escritura es cierto. Y esta gracia Dios la da solo por la obra de Cristo.
Así que solamente a Dios sea la gloria, el poder y la honra por todos los siglos. Que Dios bendiga, hermanos, y que realmente podamos ser más como el publicano y menos como el fariseo en nuestras vidas. Ahora vamos a volver a cantar un himno en respuesta a la predicación. Y roca, mi tesoro de mi corazón, mío, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que la mar.